¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy la poesía en estado puro viene de la mano de una poeta argentina de nombre Laura Giordani, quien ha venido a presentarnos su nueva obra Antes de desaparecer y además de hablarnos de sus entretelones en cuanto a su actividad literaria. Gracias Laura por estar aquí. Gracias a ti, Elga. Declaraste en cierta ocasión que es en la tierra de lo desconocido donde la escritura poética hunde sus raíces. ¿Esto quiere decir que llegaste a la poesía sin buscarla? ¿Cuándo te encuentra y la aceptas como tu medio de expresión? Bueno, la relación con la poesía es una relación, en mi caso, con la escritura poética que viene de largo, porque yo empiezo a escribir como un medio de expresión de muy jovencita y al principio pues encuentra formas distintas, como puede ser relatos, cuentos, pero el lenguaje poético se va instalando cada vez con más fuerza hasta que llega un momento que, si bien yo escribo también en algún otro registro, es mi medio principal de expresión. ¿Qué tipo de relación hay entre ambas? ¿Quién lleva las riendas de esta sociedad creativa que tienes con la poesía? ¿Quién toma el control? Es que en el caso de la escritura poética creo que se produce algo, a diferencia de otros géneros, en el que el escritor no puede exactamente llevar las riendas para que el poema respire y viva, no puede llevar las riendas todo el tiempo. Entonces, en el momento de soltar, es decir, de aceptar que vas a caminar por una tierra desconocida, o en todo caso vas a iniciar una escritura que no sabes dónde te va a llevar, yo creo que ese es el momento en el que el poema nace. ¿Se puede llegar a conocer realmente la sustancia de la poesía? O sea, ¿podemos distinguir sus ingredientes o elementos? Bueno, creo que una cosa es la poesía, ¿no? El lenguaje poético, y otra cosa es el poema. Creo que el lenguaje poético podemos encontrarlo en el cine, en la música, en muchas novelas, encontramos esa clave poética. Ahora, creo que ese lenguaje, cuando se expresa como un poema, tiene algunos ingredientes que son, en primer lugar, creo que es un lenguaje insurrecto, desobediente. Es un lenguaje que no quiere ajustarse a las convenciones, a la sintaxis. Y por otro lado, creo que si algo tiene el lenguaje poético es música, es ritmo también. Entonces es música, es sentido y bueno, todo eso que hace, que le da esa singularidad. En tu caso en particular, ¿de qué está compuesta la poesía de Laura Giordani? ¿Cómo puedes interpretar o definir tu poesía? Uy, eso... Si dicen, por ejemplo, o tus amigos, o sea, como dicen, esta es la poesía de Laura, es indiscutible, por tal o tal motivo, o tales señales. Claro, a mí me resulta complicado un ejercicio como de exteriorizarme y tratar de ver esas marcas distintivas. En todo caso, eso creo que lo deberían decir otros. Sí que hay temáticas que se repiten, sí que hay algunas obsesiones que van hilando los libros, y también hay como una especie de relación umbilical entre mis tres libros que yo de hecho no había visto, pero que otras personas que han leído pues te van revelando, ¿no? Y te dicen, mira, en este primer libro, por ejemplo, Materia Oscura, yo hablaba de la ceguera, pero hablaba de esas facetas del mundo, de esas facetas dolorosas, injustas, que nos invisibilizan adrede, ¿no? Por ejemplo, la explotación infantil, por ejemplo, todo el daño que hace el hombre a la tierra. Es el primer libro. Y en el segundo libro, que es Noche sin clausura, está la ceguera, pero es una ceguera que se produce por, ¿cómo te puedo decir?, por sobreexposición a la luz. O sea, estamos tan transidos, estamos tan llenos de estímulos, que a veces es como si perdiéramos la capacidad de ver, como si nos quedáramos ciegos. Has hablado de obsesiones. ¿Cuáles son estas? ¿Qué es lo que te martiriza, te atormenta? Bueno, una de mis obsesiones es precisamente el daño y la relación
a veces esa relación un poco de ceguera que tenemos con los seres y las cosas más pequeñas e insignificantes. Por ejemplo, no solo en poesía, creo que habitualmente se tematiza con temas muy grandes, con grandes abstracciones, ¿no? El amor, la muerte, y a mí me interesa muchísimo escribir fuera de esas grandes abstracciones, y a veces pues hay poemas, por ejemplo, a un diente de leche caído o a un fragmento de vida muy pequeñito que yo siento que un poco lo dejan de lado. Lo dejamos de lado, sí. Quiero insistir en esto. También dijiste que en la poesía prima la incertidumbre, ¿no? Y no sabes a dónde te llevará. Es sencillo, en tu caso, entregar el control de la creación porque se convierte en una especie de posesión, ¿no lo crees? ¿Es así? ¿Es una posesión? Bueno, no sé si posesión, pero hay momentos donde es como si en mi caso, se dejara decir por el poema. Sí, es un momento donde no sé exactamente, es como perderse en un bosque. Voy camino y no sé realmente dónde voy a llegar. Y en ese caso, por ejemplo, es difícil planificar un poemario, como a lo mejor un novelista puede planificar su novela, y es un camino que tú tomas, tú tienes una idea, tú tienes unas inquietudes, pero se va produciendo una vida que te lleva a un lugar donde de repente ni tú misma sabías. Es extraño, ¿no? Te lleva por donde quiere, te maneja, hace de ti lo que quiere, ¿no? Bueno, la poeta Olvido García Valdés lo dijo muy bien, dijo: la poesía, ese cuerpo extraño, ¿no? Es como algo que segrega nuestro cuerpo, así como la sustancia esa sobrante que segregan los árboles, ¿no? Y que sí, es un cuerpo extraño. Sí, sí. Indudablemente, Laura. Por otro lado, perteneces a una familia de exiliados. ¿De qué manera eso afectó tu alma y se plasmó en tu creación literaria? ¿Se puede distinguir con claridad la literatura del exilio? Yo creo que una vez hablamos tú y yo de este tema Así es, hace algún tiempo. Del tema del exilio, y creo que yo te comentaba que cuando a los condenados a muerte en la antigua Grecia le daban a elegir la cicuta o el exilio. Y el exilio no era realmente una solución compasiva, no era una opción compasiva, porque ellos sabían lo que supone el desarraigo, que es un poco morir de alguna manera en un sitio para estar en otra. Sobre todo, bueno, esta generación como mis padres de los 70, que como tantos latinoamericanos tuvo que emigrar para salvar su vida. Nosotros tuvimos mucha suerte en ese sentido porque mi papá sobrevivió y pudimos empezar otra vida. Pero sí que creo que hay una marca, que ese exilio, ese desgarro marca y te hace también aferrarte a una tierra blanda, una tierra que podría ser la lengua, ¿no? Pero quedan heridas, hay cicatrices. ¿Se puede vivir con ello? Se puede vivir con ello. Y en todo caso, tratar de que a través, bueno, no solo de la escritura poética de nuestra vida, esas heridas puedan ser luminosas, ¿no? Uno pueda reformular y convertirlo en experiencia, ¿no? Pero sin dolor ya. Pero sin dolor, sin aquel dolor. Sin claro. Aquel dolor. ¿Rechazas la singularidad por el hecho de que no es posible distinguirse o destacar en medio de la masa? Porque el escritor y el artista deben estar exentos de cualquier tipo de vanidad y ego. ¿Tú crees que debe ser eso? Claro, es que hay... A ver, el artista o el creador no creo que sea un ente aparte de toda la humanidad, ¿no? Y de todas las pasiones. Ahora, creo que cuando eso se convierte en un afán que marca tu creación, se convierte claramente en un obstáculo. Y te diría que posiblemente se convierte en una traba para tu creatividad, ¿no? Porque para poder crear tienes que descentrarte un poquito, abrirte al mundo, abrirte a los demás, ser capaz de desplazarte de tu centro también.
¿El trabajo del poeta debe estar al servicio de qué, Laura? ¿Cuál debería ser su misión? Bueno, siempre de la vida. Yo creo que en la misión de la poesía, por lo menos, claro, yo no soy quien para ver cuál es esa misión. Te hablo en mi caso. Como te comentaba al principio, no me interesan las abstracciones y desde luego no me interesa escribir para la institución literaria, ¿no? Sino más bien para la vida, poemas que puedan ser leídos por otros y que de repente intensifiquen su conciencia, que los hagan vivir más y mejor o respirar de otra manera. Poemas para la vida, ¿no? Esencialmente. Para la vida. Y en este sentido, ¿qué opinas de la poesía política? ¿Es sano mezclar una y otra? Esa pregunta... Sí, es un poco picante. No, sí. Es un tema, porque creo que el tema es que restringimos lo político a, no sé, a una pancarta polvorienta, a un panfleto, y creo que todo poema, todo texto, me atrevería a decir, es político. Es decir, está situado en una manera de decir, en una manera de ver el mundo. Entonces, aunque el poeta no lo quiera y diga, no, yo no me comprometo, es imposible que el poema no se comprometa. El tema es ver con qué se compromete. O sea, es decir, sí político, pero no político partidarista. Claro. Es que el poema ahí está sentenciado a muerte, ¿no? Si se compromete con algo exterior y que constriñe el lenguaje creativo, que constriñe esa vocación insurgente del poema, claro, está condenado a muerte, desde luego. ¿Todo lo que se ve actualmente o se vende como poesía lo es en verdad? ¿Qué piensas? Bueno, hay poesía en muchos registros, como pasará con otros géneros. Hay poesía del silencio, hay poesía en un registro más coloquial o realista. Lo que es verdad que hay estéticas o hay escuelas que reivindican un lenguaje muy llano, muy coloquial, donde a veces da la impresión que esa música o esa singularidad del lenguaje poético se pierde, se pierde. Así es. Sí. ¿Cómo distinguimos, ahí viene la parte picante, más picante todavía, Ay, por favor. ¿Cómo distinguimos la buena poesía de la mala? ¿Cómo lo hacemos nosotros, los lectores, el público? Eso es algo que no hay una fórmula para distinguir, pero creo que si lees un poema de Vallejo, un poema de Alejandra Pizarnik y entras a cualquier foro de internet y ves un poema que, bueno, no voy, por supuesto no voy a dar nombres, pero te vas a dar cuenta cuál es un buen poema, un poema que te llega con una rotundidad y que, aunque no lo entiendas, fíjate, porque esas son experiencias también lectoras con niños, por ejemplo, que algunos poemas no los entienden, hay algo dentro que se abre y que se rompe. Entonces tal vez es entenderla más con el corazón que con el cerebro, ¿no? Con la sensibilidad. Sí, desde luego. ¿Por qué crees que abundan los poetas? ¿Abundan tanto? Sí, hay muchísimos. Hay muchos. Sí. Y bueno, porque creo que es... A ver, como hablábamos antes, el lenguaje poético permite dar expresión a ciertas vivencias, sentimientos, y hay una vertiente muy amateur también, donde cualquier persona en su casa, proponiéndoselo, teniendo un poquito de constancia, puede llegar a escribir sus poemas. Ahora, ¿harían falta más poetas? ¿Crees eso? Sí, harían muchos falta. más. Sí, yo creo que con la poesía pasa como con los bosques, ¿no? Cada vez son más escasos y más necesarios para respirar. Sí, posiblemente. Qué bonita forma de decirlo, Laura. La mayoría de escritores empiezan escribiendo poesía, pero luego dan el salto a la narrativa.
Pero en tu caso ocurrió lo contrario y te quedaste en la poesía, lo dijiste hace un momento. Cuéntanos, Sí. ¿cómo fue ese paso? Bueno, a ver, no es una decisión deliberada, no es una decisión quizás consciente o que yo pueda remitir a un momento concreto, es una decantación natural y la poesía, la escritura poética a mí me da las herramientas y me da los elementos para poder expresarme mucho mejor y de una manera más plena, más intensa, más honesta, diría. Hace unos días un importante escritor me dijo que la poesía aporta el atletismo. ¿Aporta? El atletismo a la escritura. Y que todos deberíamos practicarla con asiduidad. ¿Compartes esta opinión? No. ¿Por qué? No sé, no es que lo de atletismo... A ver, una práctica deportiva que hay que cultivarla siempre para muscular el lenguaje. Bueno, a ver, desde el punto de vista que te puede aportar esa práctica con el lenguaje, posibilidades de expresión, sí, pero me cuesta verlo como algún tipo de Con esa entrenamiento, figura. o me cuesta imaginar o casar poesía con músculos, mucho, no. Muy difícil, muy complicado. ¿De qué manera organizas tu labor literaria? ¿El poema te sale de un tirón o por etapas? Hay poemas que bajan como un relámpago, un refusilo y se escriben de un tirón. Casi te diría que se escriben solos. Pero hay muchos poemas que se van escribiendo, como dices tú, por etapas. Primero aparecen, asoman una partecita, ¿no? Como un árbol. Al tiempo, otra. Incluso hay poemas que yo he escrito pensando que estaban separados. Y luego, de alguna manera, esos fragmentos se han buscado y han terminado formando un solo poema. Y eso es algo que... Esa es la parte creativa que te comentaba antes, que uno no puede controlar bien, porque en el momento de escribirlo yo no soy consciente. ¿Has pasado por épocas de sequía literaria? ¿Cómo las has afrontado? Pues con mucha paciencia. Sí. Hay momentos de aridez en los que parece que... Sobre todo, mira, eso es algo muy frecuente después de terminar, por ejemplo, un poemario, donde te da la impresión que te has vaciado por dentro y que ya nunca más volverá a fluir nada. Pero ¿cómo lo he afrontado? Con tranquilidad, leyendo, que es otra manera de escribir. En ese momento, pues tratar de leer poesía, de vivir, de escuchar música, de ver mucho cine, y confiando En que vuelvan las musas. en que la música vuelve, sí. ¿Has sentido alguna vez que te repites y no hayas cómo decir o describir un sentimiento o una emoción? ¿Te ha pasado? Sí, alguna vez me ha pasado, ¿no? Esa sensación un poco de obsesión, ¿no? De temas que retornan bajo otras maneras, pero es lo mismo que quiere decirse. Y desde luego a veces esa lucha a muerte con la palabra, donde quieres decir algo y parece que el lenguaje no basta y no puedes y no lo encuentras. ¿Y te frustra eso? ¿Te molesta? ¿Te da rabia? ¿Te apena? Sí, a veces hay un poquito de frustración en algún momento. Momento de dejar el poema y esperar. De dejar, esperar. Pero siempre llega el momento de retomarlo. Y retomar. Y para eso pasa mucho tiempo, poco, para volver a... Mira, a tomar veces la han rienda. pasado años. ¡Años! Sí, a veces he escrito, por ejemplo, un poema, lo he dejado olvidado en una libreta, o se ha quedado, y no he podido encontrar esa continuidad. Y es increíble, pero al tiempo, ya te digo, han pasado un par de años, 3 años, volver a abrir esa libreta, reencontrar el poema, pero yo ya no soy la misma que lo escribió. Entonces es un reencuentro distinto y es una continuación del poema, pero desde otra... Pero nunca lo replanteas, nunca lo cambias totalmente. Sigues esa misma línea. Bueno, a veces sí, a veces hay poemas que
se podría decir que se han desfigurado de lo que era el poema original, pero me imagino que el latido, eso que estaba ahí respirando en el fondo sí que está, por eso es un poema que se puede, digamos, salvar, se puede dar a luz. Pero siempre esos poemas dejados de lado, en un cajón, tienen un final, tienen una conclusión. No todos. No todos. No todos, no todos. Hay algunos que se quedan ahí. Que mueren simplemente. Sí, se quedan durmiendo. Se quedan durmiendo. ¿Estás pendiente del trabajo de otros poetas? ¿Comparas tu trabajo con el de ellos? A ver, más que términos de comparación, sí que procuro estar pendiente y enterada, ¿no?, de lo que se escribe tanto aquí en España como en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina. Recibo libros, busco libros y material de poetas que me interesan. Sí. Pero ¿asoma alguna vez la envidia de decir, o los celos de decir, caramba, esto lo dice esto yo? ¿Te pasa eso? ¿Cómo? ¿Perdona? Comparar tu trabajo, es decir, esto que está aquí me hubiese gustado escribirlo yo. Ah, bueno, claro. Eso sí, con buenos sentimientos, ¿no? A veces lees un verso de Blanca Varela o estás leyendo algo que te gusta mucho y dices, ay, esto lo tendría que haber dicho. Pero creo que, ya te digo, para cuidar al creador que tenemos dentro y para cuidar tu propia singularidad, las comparaciones y las carreras, el sentido de carrera, ¿no? Creo que es mortal para que fluya justamente tu creatividad y tu singularidad. Yo celebro generalmente cuando encuentro un buen poemario, cuando cae a mis manos un libro de un amigo, de alguien que no conozco y me vuela la cabeza, porque sientes que la cabeza se vuela, lo celebro como lectora, ¿no? Pero no mella tu creatividad. Al contrario, para mí un buen libro es el que te hace salir corriendo a escribir poesía. Es verdad. Que te motiva, que te estimula. Y te motiva, claro, cuando cae en tus manos un poemario así, una piedrita luminosa, lo que hace es que te enciende y te dan ganas de escribir. Y como lectora, claro, lo agradeces. ¿Estás conforme mucho siempre con el resultado de tu trabajo? No. ¿Eres de corregir y corregir? Sí, la verdad que soy muy obsesiva trabajando. Ya te digo, salvo algunas excepciones de poemas que salen así como pintaditos, salen muy fáciles, normalmente hay un gran trabajo de tachadura, hay un trabajo de corrección y no siempre hay una satisfacción al final, ¿no? ¿Obsesiva o perfeccionista? Bueno, perfeccionista queda mejor. Queda mejor que el otro, ¿no? Acabas de publicar tu obra Antes de desaparecer, sí, que es tu tercer poemario, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y según Víctor Gómez, vuelves sobre la ausencia, la violencia soterrada, el desarraigo, la inocencia arrebatada. ¿Siempre hay algo nuevo que compartir sobre estas sensaciones y experiencias, Laura? Siempre se vuelve y se vuelve de otras maneras. En el caso de este libro está el tema de mi propia infancia, que es mía, pero que podría haber sido la infancia de cualquiera, ¿no? De una persona que despierta, que abre los ojos al mundo. Y todo eso un poco traspasado por la dictadura en Argentina. Y cómo ese candor en la mirada pues se va apagando, se va grisando por lo que se empieza a ver alrededor. Por eso habla de una inocencia arrebatada, ¿no? Al margen de ese tipo de experiencias, ¿crees que de una u otra forma las infancias son tristes o dolorosas de cierta manera? ¿Crees que pasan muchas cosas por la mente o por las experiencias del niño? Creo que la infancia es una etapa intensa, es una etapa, claro, depende de la infancia que te toca transcurrir, ¿no? Pero hay algo que a mí me conmueve mucho de la infancia y que me conecta mucho con los niños, y es que estás muy vulnerable, muy abierto. No tienes a veces herramientas para resignificar o para interpretar lo que te pasa. Entonces el niño está como una piel nueva, ¿no? Como una herida abierta y claro, eso hace que todo se viva con una intensidad increíble.
también la belleza, ¿no? También la alegría. ¿Es Laura poeta las 24 horas del día? No, Laura es una persona que tiene su respiración todo el día. Eso sí, que hay una cierta mirada, hay una cierta sensibilidad, hay una inclinación, ¿no? Pero bueno, no pasamos por muchas dimensiones durante todo el día. Entonces, ¿hay una Laura poeta y una Laura de la realidad, de este presente? Es que creo que la poesía no está disociada de lo real, de la realidad, porque si no sería decir que hay una Laura como que vive en un mundo de fantasía. Creo que lo poético es una manera de mirar, es una manera de repente percibir la realidad. Entonces yo a veces estoy sintonizada con esa manera, puedo captarla, puedo conectarme, aunque esté haciendo algo muy sencillo. Puedes estar amasando pan, puedes estar limpiando tu casa, pero de repente todo te llega con una intensidad y con un fulgor y otras veces puedes estar en una situación que aparentemente en un lugar precioso, sin embargo no está esa sensibilidad, ¿no? Poética. ¿Es fácil o difícil vivir con el alma de poeta? Es inevitable. En tu caso es inevitable. Es inevitable. Laura, ha sido un placer conversar contigo, celebro tu presencia y espero verte en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por haber estado conmigo. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas. No le creas, no le creas,